Dios los bendiga, hermanos. Nuevamente estamos delante de la presencia de Dios con un corazón agradecido. Todos aquellos que están agradecidos con Dios, que el Señor los bendiga grandemente. Esta mañana es de bendición para cada uno de nosotros. El Señor nos ha permitido estar nuevamente delante de Él y delante de ustedes este día. Hoy vamos a hablar acerca de por qué somos justificados por fe. Dios nos justifica a través de su sangre, a través de sus palabras, a través de el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Derramar su sangre, el poder de su sangre que fue derramada ahí, su sangre poderosa. Hoy es un día muy especial en el cual nosotros debemos de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que Él hizo en la cruz, por enseñarnos a caminar conforme a su voluntad, por enseñarnos a que nosotros también debemos de crucificar nuestra carne en la cruz. Así es que, hermanos, amados, amigos míos, familia, es importantísimo que usted busque de Dios. Así es que vamos a la palabra esta mañana, en donde el Señor quiere hablarnos. Se llama el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 21 al 31. Y vamos a leerlo de esta manera, tal como está escrito en su palabra, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh, sí, Señor de la gloria, te damos gloria, honra, alabanza y poder a ti. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por hablar a cada uno de nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En el tiempo pasado, en la ley, en el Antiguo Testamento, los profetas que Dios puso en Jerusalén, en Israel, profetizaron acerca de la venida del Salvador, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y una virgen concebirá, ¿verdad? Y dará a luz a este Hijo de Dios. Entonces, Jesucristo vino a esta tierra para testificar
sobre la ley, para dar testimonio sobre la ley, para que la ley que los profetas habían anunciado en su tiempo se cumpliese. Y él cumplió todas las profecías que se dijeron en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, ya sea judío, ya sea alguien que no es del pueblo de Dios, Dios no hace diferencia sobre cada uno de ellos. Dios vino a unir a los gentiles y a los judíos en un solo pueblo, en el pueblo de Dios. Llamaré a aquel pueblo que no es mi pueblo, dijo Dios. Profecía dada por los profetas en el tiempo pasado y que ahora en estos tiempos se está cumpliendo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos unimos a ese pueblo de Dios, a un pueblo santo, sin mancha y sin arruga, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. No es posible que una vez aceptando a Cristo en nuestro corazón, usted vuelva a los caminos pecaminosos. Por eso dice la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no puede estar en la gloria de Dios si usted vive una vida pecaminosa, pecando. No puede decir que ama a Dios porque usted sigue en el alcohol, sigue en la prostitución, sigue en la fornicación, sigue en el adulterio, sigue en la drogadicción. No es posible. Usted debe de cambiar su forma de hacer las cosas, su forma de pensar, su forma de actuar y tener agradado a nuestro Señor Jesucristo. No podemos agradarle a Él si vivimos en pecado. No podemos agradarle a Él si tenemos doble vida. Si tenemos doble vida, quiere decir que si tenemos doble matrimonio, doble mujer, no puede ser polígamo, debe de ser una sola cosa, porque cuando usted se une a su mujer, ahora son una sola carne, no puede estar dividido en diferentes cosas. No puede estar dividido en diferentes carnes. Eso significa que si usted estando casado se mete con una prostituta, adultera. O si se mete con otra mujer, adultera. El adulterio dice que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y muerte natural y muerte eterna. Son tres muertes. La muerte espiritual, la muerte natural y la muerte eterna, que lo lleva a una condenación eterna. Esa condenación eterna de ese lugar quiere rescatarlo Dios. Por eso le dice que no debe de pecar. Usted conoce el pecado, Cristo conoció el pecado, pero no lo practicó, no lo hizo. Usted y yo conocemos el pecado y debemos de dejarlo de hacer. Cuando usted deja de hacer el pecado, empieza a ver la justicia de Dios manifestada en su vida. Usted debe manifestar la justicia de Dios en su vida. Usted debe hacer que la nueva Jerusalén descienda a su vida. El nuevo reino de Dios. Porque cuando usted ora, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero para que venga su reino, usted debe saber que debe santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. Debemos de vivir en santidad. Usted ora al Padre nuestro, pero no lo aplica. Por eso nosotros debemos de aplicar el Padre nuestro a nuestra vida. Para que seamos justificados por medio de Jesucristo, por medio de la sangre de Cristo, nosotros somos justificados.
siendo justificado gratuitamente por su gracia. ¿Qué es su gracia? Que es vivir en la gracia de Dios, serle fiel a Dios. Eso significa vivir en la gracia, porque Él es fiel y nosotros debemos de serle fieles a Dios. Y la fidelidad a Dios significa que yo debo de dejar las cosas del mundo, las cosas que me llevan a la perdición. Usted debe de apartarse de los pecados y usted debe de empezar a vivir agradando a Dios y caerle en gracia. La gracia de Dios va a ser derramada sobre su vida y sobre la mía. Cuando nosotros caminamos en santidad, siendo obedientes al mandato divino. No solo son los 10 mandamientos que establecen algunos, en la Biblia está, pero en Éxodo 20 usted puede encontrar ahí los 10 mandamientos. Pero además de los 10 mandamientos, usted debe de cumplir desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Dios habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque en el Antiguo Testamento usted va a encontrar el carácter del Dios Padre. Oiga, en el Antiguo Testamento usted va a encontrar el carácter del Padre, del Dios Padre. En los Evangelios usted va a encontrar el carácter del Dios Hijo. Y de Hechos a Apocalipsis usted va a encontrar el carácter del Dios Espíritu Santo. Oiga, por lo tanto, no podemos dejar de hacer lo otro, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas cosas que sí fueron hechas por Él para que nosotros entrásemos al lugar santísimo. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo rompió el velo para que usted y yo pudiésemos entrar al lugar santísimo. Mire qué bendición. Por eso Dios dice que ahora nosotros somos hechos reyes y sacerdotes, porque ahora usted es el sacerdote de la casa. Usted es el que debe enseñar la palabra a sus hijos, a su esposa. Nosotros tenemos esa obligación hoy en día. Usted es el sacerdote del hogar. Por eso es que Cristo rompió el velo, para que usted y yo pudiésemos entrar a ese lugar santísimo cuando nosotros nos postramos de rodillas delante de Él y oramos, y en ese momento de oración el Señor abre los cielos. Y cuando abre los cielos, comienza a tener una conversación usted con Él. Y cuando usted tiene esa conversación con el Señor y le pregunta, ¿y hoy qué vamos a hacer, Señor? Y viene el Señor, y eso es a las 3 de la mañana cuando usted está orando delante de la presencia de Él. Y Él le dice qué hacer, o por lo menos le pone los detalles que van a suceder ese día. Y de repente usted recibe una llamada telefónica y le salió el trabajo. Y de repente usted recibe una llamada telefónica y solventó el problema que tenía que haber sido resuelto. ¿Quién lo resolvió? No fue usted, sino nuestro Señor Jesucristo, que puso las condiciones para que usted saliese de ese problema. Problemas vamos a tener, pero quien resuelve todos nuestros problemas se llama Jesucristo. Él es el único que le va a resolver todos sus problemas a usted. Sus problemas económicos, sus problemas de salud, sus problemas que tenga con su familia, el Señor se los va a resolver. Pero debemos de buscar de su presencia, porque su sangre, cuando es derramada sobre cada uno de nosotros, nos limpia, nos purifica, nos santifica y nos quita el pecado del mundo. Quiere decir que cuando nosotros estamos en el mundo, tenemos pecado, pero cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, Dios nos limpia del pecado. Pero eso significa que debemos de dejar el pecado y meternos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, para que mediante la redención que es en Cristo Jesús,
quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios mismo puso a su Hijo en la cruz para que usted y yo seamos justificados por su sangre, para que su sangre sea derramada sobre nuestras vidas, para que su sangre nos limpie de todo pecado. El Cordero que quita el pecado del mundo. Quiere decir que usted debe dejar el mundo, porque en el mundo está el pecado. La carne le gusta el mundo, por eso Cristo condenó en la carne el pecado. Por eso Él hizo de una sola vez y por todas el sacrificio de la carne en la cruz. Ahora le toca a usted y a mí hacer el sacrificio de la carne en la cruz. Quiere decir que yo debo de dejar, oiga, debo de dejar lo que la carne anhela. Y la carne siempre va a anhelar el pecado. Pero cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y comienzo a caminar conforme a su voluntad, paso de un estado de muerte a un estado de vida, porque ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Para todos los que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación, porque usted pasa de un estado de carne, y la carne lo lleva a la muerte, a un estado de espíritu, en donde usted, el espíritu de la palabra, vivifica en mi vida y va a vivificar mi alma, mi corazón, mi mente y todo mi ser, y me va a dar fuerzas, las fuerzas del águila, las fuerzas del búfalo, las fuerzas del león, las fuerzas del buey. Va a sanar mi mente, mi corazón, mi alma y todo mi ser, para que sea manifestada la justicia de Dios en mi vida. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dio su vida y por su sangre para que sea manifestada su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él pasó por alto todos los pecados pasados nuestros. Sin embargo, los llevó a la cruz. Ahí se llevó todos los pecados, ahí se llevó toda dolencia, ahí se llevó toda enfermedad, y por su llaga fuimos nosotros curados cuando fue atravesado su costado, y lo único que salió de ahí fue la última gota de sangre que había en su corazón y la última gota de agua que había en su corazón. En ese momento, cuando la lanza sale, ahí nace la iglesia como Eva nace de Adán, de su costilla, de su costado. De ahí nace la iglesia. Ahí propiciamente nace la iglesia. Ahí es donde Dios justifica a su iglesia. No nació 500 años después de Jesucristo. Esa es una falacia, es una mentira. Nace exactamente cuando sale la lanza de su costado, de su corazón, con la última gota de agua, con la última gota de sangre. Ahí nace su iglesia. En ese momento, la fe, por medio de la propiciación en su sangre tiene poder para salvar tu vida. Su sangre tiene poder para llevarte a una vida sobrenatural. Su sangre tiene poder para llevarte al cielo, para llevarte a un lugar especial con nuestro Señor Jesucristo. No puedes despreciar su sangre. Esa sangre que fue derramada en la cruz es una sangre preciosa, que por la causa de su sangre nosotros estamos en este momento hablándote de la palabra de Dios, hablándote de Él, del sacrificio que Él hizo por ti y por mí para limpiarnos del pecado, porque sin derramamiento de sangre no hay purificación, no hay santificación, no hay justificación. No podemos ser justificados porque no hemos aceptado y no hemos aceptado el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí, derramando su sangre preciosa. El poder de su sangre es grande, 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 grande. Es más grande que los cielos.
Oh, ese es el amor de Dios que puso en su corazón. El amor de Dios es más grande que los cielos, porque Él creó los cielos y la tierra y su plenitud. Él te creó, Él te formó en el vientre de su madre y tú debes de aceptar esa condición. Él es tu creador, Él es el que te formó, Él es el que hizo cada huesito ahí adentro del vientre de tu madre, el que hizo los ojos, el que hizo el corazón, el que hizo todo tu cuerpo adentro del vientre de tu madre. Es bien importante glorificar el nombre de Dios y su justicia. Es bien importante buscar la presencia de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, no la justicia nuestra. Nuestra justicia no va conforme a la justicia de Dios. Nuestra justicia para Dios, nuestros pensamientos son como trapos de inmundicia. Debemos de limpiarnos porque hay pecado. Y el pecado huele a putrefacción. El pecado apesta, hiede. Por lo tanto, si usted vive una vida de pecado delante de la presencia de Dios, tiene un olor putrefacto, podrido. Y si el agua no corre, y si usted ve que el agua se estanca, se va llenando de lama o de lana, como se llame esa cosa verde que aparece ahí, y después se llena de unos animalitos que llega el sapo a depositar ahí sus huevos, y llega el zancudo a depositar, o el mosquito a depositar sus huevos, y se llena de animalitos. Por lo tanto, esa agua comienza a dar un olor putrefacto, hiede, porque el agua no corre. Y dice que se estancó porque dejó de leer la Biblia, dejó de leer la palabra de Dios, dejó de que de su interior saliesen ríos de agua viva. El río de agua viva es la palabra de Dios que debe estar en tu corazón, en tu mente, en tu alma, todos los días de tu vida. Y debe de correr todos los días de tu vida esa palabra en tu corazón, en tu mente y en tu alma. Porque si no, y si se estanca esa palabra, al final de cuentas, hiede. Porque se estancó. Dejó de correr, dejó de leer la palabra, dejó de correr la carrera que Pablo había corrido durante toda su vida. Debemos de correr la carrera como Pablo lo hizo. Debemos de llenarnos de la palabra de Dios. Debemos de que Cristo nos limpie, nos purifique, nos santifique a través de su palabra, a través de su sangre que fue derramada en la cruz, para que tú y yo seamos limpios y que esos pecados que hemos tenido durante todo este tiempo sean borrados. Y cuando son borrados, nuestro Señor Jesucristo ya no se acuerda de ellos. Por lo tanto, tú y yo ya no debemos de acordar de esos pecados. Debemos de dejarlos borrón y cuenta nueva, como dicen muchas veces. Ahora somos nueva criatura. Ahora todas las cosas las hacemos nuevas. Quiere decir que ahora todas las cosas las hacemos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Todo lo que yo hacía anteriormente ya no me sirve. No puedo entrar a la presencia de Dios, no puedo entrar en su reino, porque yo sigo pensando en las cosas del pasado y sigo haciendo las cosas del pasado y sigo creyendo que la palabra de Dios es adivinación, y eso no es adivinación. La palabra de Dios es poder que viene de lo alto. Oh, Santo de la gloria. Poder y autoridad. La palabra de Dios dice que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. La palabra de Dios crea. Usted y yo debemos de creer y crear en la palabra de Dios cosas nuevas. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Estás haciendo cosas nuevas para Cristo. Estás trabajando para Cristo.
¿Estás haciendo su voluntad? Hazte estas preguntas. ¿Para quién estás trabajando? ¿Para tu orgullo? ¿Para que digan, yo soy yo soy fulano de tal, a mí no me tienen que decir nada? Permítame decirle, Cristo es quien te creó. Cristo es quien te formó. Cristo es quien te ha dado ese lugar, ese puesto en donde tú estás. Pero no has reconocido que Él es el que gobierna tu vida. Él es el que te va mostrando todas las cosas. Él lo ha trazado en tu vida para que en un momento de tu vida tú te detengas y reconozcas que Cristo es el único que te puede dar vida. Porque ahora que estás en pecados y delitos, hoy, pecados y delitos, estás fuera de la gloria de Dios, fuera de su gracia, fuera de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo creo en Cristo Jesús, si yo creo que Él dio la vida por ti y por mí, y si yo creo que Él nos justifica por su gracia, por su sangre, somos justificados. Debemos de buscar la justicia de Dios en nuestra vida y no aplicar la justicia del hombre, porque el hombre por naturaleza es malo. El hombre no es bueno. El hombre dice, yo soy bueno, pero en realidad no, porque no está haciendo la voluntad de Dios. Cristo dijo, solo mi Padre que está en los cielos es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Él es el único, el Padre que está en los cielos, es el único bueno, quien hace justos e injustos, quien ve la justicia de Dios en nuestra vida y la injusticia del hombre en nuestra vida. ¿Qué clase de persona es usted y yo? ¿Somos justos o somos injustos? ¿Estamos aplicando la justicia de Dios? Entonces somos justos. Si no estamos aplicando la justicia de Dios, entonces no somos justos. Somos personas injustas. Y aplicar la justicia de Dios significa hacer la palabra de Dios. Por lo tanto, usted no me puede decir a mí que es justo sin que no haya aplicado la palabra de Dios. La justicia de Dios nos llama a nosotros justos y por su sangre somos justificados. Quiere decir que si su sangre ya me limpió del pecado, entonces soy justo. Pero si yo sigo en el pecado, sigo siendo una persona injusta. Amén, hermanos. Yo debo de hacer la palabra de Dios para que la justicia de Dios venga a mí. Por eso dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios lo va a bendecir si usted se mete con Él. No hay manera en la cual Dios diga que no lo va a bendecir. Si usted se mete con Dios, tenga la seguridad de que Él lo va a bendecir y lo va a prosperar en todo lo que usted emprenda. Pero si usted no lo busca y se aparta de Dios, y un día sí y un día no, ¿cómo va a haber la bendición de Dios? ¿Cómo espera que Dios lo bendiga? No va a obtener bendición, sino que está como las olas del mar, que llegan y se apartan, llegan y se aparta, y está fluctuando, y está de esta manera, sube y baja, sube y baja, está bendecido, está sin bendición, está bendecido y está sin bendición. Eso es ser una persona de doble ánimo. Oigan, y dice Dios que debemos de dejar de ser de un espíritu de doble ánimo. Usted tiene que ser de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder. En ningún momento va bendecido y ya no está bendecido, bendecido y ya no está bendecido. No, así no es la gráfica de Dios. La gráfica de Dios es de victoria en victoria, de gloria en gloria,
de poder en poder. La palabra de Dios tiene poder. Así es que usted debe estar conectado con el poder de Dios. Y para conectarse con el poder de Dios, debe doblar rodilla cada día, cada mañana, cada atardecer, cada anochecer, a cada momento, a cada instante. Usted debe andar orando, conectado con Dios, oyendo su voz. Señor, ahí está el poder de Dios, ahí está la misericordia de Dios, ahí está la bendición de Dios, pero usted no quiere. ¿Qué tan difícil es sentarse una hora y leer la Biblia? ¿Qué tan difícil es doblar su rodilla una hora en la mañana? ¿Qué tan difícil es aceptar a Cristo en su corazón? Reconocer que sin Él no somos nada. Usted no es nada si no tiene a Cristo en su corazón. Usted no puede hacer nada si usted no tiene a Cristo en su corazón. Porque la vida de Dios, Dios es espíritu. Y la vida que nosotros debemos de tener en Dios es espiritual. No hay otra manera. No puedo yo estar parado y sentado y de brazos cruzados. Usted debe de leer la Biblia, debe de llenarse del poder de Dios. Las cosas no vienen por obra de magia. La magia no es de Dios, la magia es de Satanás. Si usted cree en Satanás, pues allí va a ir a parar al infierno. Pero si usted quiere salir de ese lugar de tormento, la única manera de hacerlo es aceptando a Cristo en su corazón y dejando de hacer las artimañas de Satanás. Dejando de amarrar dólares y metiéndoselos en la gaveta para que le llegue el dinero. Eso no es de Dios. Dejar de ir a buscar a los brujos para que le adivinen y le digan qué es lo que va a pasar más adelante. Le va a pasar lo malo, hermano. Porque el diablo lo que hace cuando usted lo visita es, el brujo lo que hace es entregar esa alma a Satanás. Así es que deje de buscar los brujos, deje de buscar la adivinación, busque a Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esa es la que debe de existir en tu vida y en mi vida. La justicia de Dios, no las almas perdidas, ni la justicia del diablo. El diablo no tiene misericordia. El diablo lo que quiere es llevar su alma al infierno. Ya no busques la brujería, ya no busques la hechicería, ya no busques la adivinación, ya no busques la cartomancia, ya no busques la quiromancia, ya no busques el horóscopo. Te van a llevar al infierno. Y Dios quiere sacarte de ese lugar. Óyeme, amigo, amiga, familia que practican esas cosas. Hoy es el momento que debes de apartarte de ese lugar. Eso te tiene triste, eso te tiene congojado, eso te tiene amargado tu corazón y te pone pleito entre uno y el otro. ¿Por qué? Porque le has permitido a Satanás que entre en tu vida y Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Ese es el que está en tu vida si tú no reconoces que Cristo es el Salvador de tu alma. Él pasó por alto nuestros pecados. Por eso te está llamando esta mañana y te está diciendo, ven a mí. Hoy es el momento. Líbrate de ese mal, de esos malos caminos. Lo que al hombre le parece bueno, lo lleva a la perdición. En su paciencia, los pecados pasados. Ahora ya esos pecados deben de ser un pasado para nuestra vida. Debemos de dejar eso allá en el pasado y ya no acordarnos de eso. Simplemente hacer y tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Cristo es el justo y Él nos justifica, ¿verdad? Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo está tu fe? ¿Crees en Cristo Jesús? ¿O andas creyendo que otra persona te va a acompañar para ir al cielo? ¿Que un perro te va a pasar el río?
cuando te mueras. Eso era lo que creían los egipcios. Pero Dios no es el Dios de los egipcios. El Dios de los egipcios era otro, Satanás. Ahora Dios te dice, yo soy tu Dios. Yo estoy contigo. Apártate del pecado. No tengas miedo. Ven a mí. No tengas miedo. El miedo te lo pone Satanás en tu corazón para que no puedas venir a él. Porque tú no quieres dejar las cosas del mundo. Quieres seguir tomando, quieres seguir mujeriando, quieres seguir dopándote, llenándote de droga en tu cuerpo. Quieres seguir en la prostitución. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Para que no vengan tiempos en el cual tú no tengas contentamiento. Hoy es el momento en el cual tú debes de venir a Él. Hoy que estás joven, hoy que estás tierno, hoy que puedes venir a Él, ven a Él y trabájale a Dios. Él paga bien, Satanás paga mal. Satanás te va a pagar con la muerte y muerte eterna en el lago que arde con azufre y fuego. Y Dios te va a llevar al cielo, allá en donde Él creó todas las cosas, las maravillas, prodigios, milagros que van a haber en tu vida. No deseches la sangre de Jesucristo, no la tengas por inmunda. El que la tiene por inmunda es aquel que dice que Dios ya dio su vida por mí, ahora yo ya no la debo de dar porque Él ya la dio por mí, Él ya hizo todo por mí, yo ya no voy a hacer nada. Estás equivocado. Porque cuando abunda el pecado, abunda la gracia. No. Sin santidad, nadie verá al Señor. Estás equivocado. Salvo siempre salvo. Estás equivocado. Si tú vas a ser salvo, debes de mantenerte en la santidad de Dios. Si no, tú no eres santo. ¿Dónde puede estar la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Es otra nueva ley. La ley anterior del Antiguo Testamento más la nueva ley del Nuevo Testamento. La fe une los dos testamentos. El carácter del Padre, el carácter del Hijo y el carácter de Dios Espíritu Santo. Los une en uno solo. Por eso nosotros debemos de buscar la presencia de Dios. Y dice aquí Romanos, Pablo, Dios a través de Pablo en Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Quiere decir que nosotros, el hombre, no solo es el hombre, también es la mujer, también son los niños, también son los ancianos, las ancianas. El hombre se refiere a todos los que somos seres humanos. A eso se refiere hombre. No hay discriminación. Dios no está haciendo acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Por eso dice que el hombre se refiere a usted y a mí, a la mujer y al hombre. Concluimos pues que somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Todo lo que Cristo Jesús hizo, ahora usted y yo lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque usted es seguidor de Cristo y seguimos los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Quiere decir que Él tomó su cruz, la llevó al monte de la calavera para crucificar la carne. Quiere decir que si yo voy a seguir los pasos de Jesús, voy a tomar mi cruz
y la voy a llevar al monte de la calavera, a crucificar los deseos de la carne. Eso quiere decir, hermanos, amigos míos. Y allí vamos a ser justificados por su sangre. Allí va a ser transferido el poder sobrenatural de Dios a nuestras vidas. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. También es Dios nuestro, no solamente de los judíos, sino que también de nosotros. Hermanos, amigos míos, es necesario que le busquemos a Él. Porque Dios es uno y por medio de la fe a los de la incircuncisión, oiga, Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? El pacto que hizo Dios con Abraham. Ellos son los que se circuncidan. Pero ahora Dios cambió esa circuncisión del prepucio y ahora hace la circuncisión en nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón para Dios? ¿Qué es lo que Dios ve? El corazón, amigos míos. ¿Cómo está tu corazón para Dios? Los de la incircuncisión somos nosotros. Ya no somos circuncidados del prepucio, pero somos circuncidados en nuestro corazón. Debe haber un cambio en nuestro corazón. Debe haber un cambio en nuestra mente. Debe haber un cambio en nuestra vida. Cambiar de forma de vivir. Dejar las cosas del mundo. Cristo venció las cosas del mundo. Ahora te toca a ti y a mí vencer las cosas del mundo. Luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera la ley no está invalidada. La ley sigue presente. Cristo no vino a abolir la ley, vino a cumplirla. Por eso dice en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Significa que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está confirmada. Es ley espiritual, es ley sobrenatural y que está sobre todas las cosas. Está sobre todas las leyes físicas. Está sobre todas las leyes impuestas por el hombre. Esta ley es sobre lo natural. Así es que, hermanos, amigos míos, hoy es el momento en que debes aprender a caminar en la ley sobrenatural de Dios, justificado por su sangre. Debes de cambiar tu forma de vivir, debes de cambiar tu forma de actuar, porque por eso te llega la prueba, porque no has cambiado. Y Dios te ha estado hablando y te ha estado diciendo y te está diciendo, cambia. Pero como no quieres cambiar, viene el Señor y comienza a apretarte la economía, ¿verdad? Y necesitamos salir. Pero para poder cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de caminar, y te aprieta la enfermedad también. Y te aprieta de diferentes maneras. Para que nosotros cambiemos, te mete al desierto. El Señor metió al desierto a su pueblo Israel, para ver qué es lo que había en su corazón. Ahí los metió al desierto y llegaron a un momento en que estaban entre el Mar Rojo y el Faraón y estaban contra la espada y la pared y no hallaban qué hacer. Y Dios le ordenó a Moisés que levantase sus brazos, su báculo. La oración, hermanos, tiene poder para que usted pueda pasar por el Mar Rojo, para que usted pueda pasar ahí en eso seco, para que Dios le dé el espacio y la libertad de que el faraón deje de acosarlo, para que el diablo deje de acosarlo, para que usted pase y se bautice en las aguas del Mar Rojo. Ahí bautizó el Señor a todo su pueblo, a más de 600,000 personas, a más de 500,000 de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Usted debe de buscar la presencia de Dios, debe de hacer su voluntad. Y el Señor lo metió en el desierto para probar su corazón. Si tú estás pasando
un desierto, si tú estás pasando necesidad, si tú estás pasando enfermedad, si tú, dependiendo de todo lo que tú estés pasando, Dios está probando tu corazón para ver si realmente lo vas a amar, lo vas a buscar de una manera incansable. Así como tú te encuentras el oro, así como tú te encuentras la plata, así como tú ves el oro, como ves la plata, debes de buscar la presencia de Dios en tu vida. Hoy es el momento, dice el Señor, que debes de aceptarlo como su único Salvador personal, para que puedas ver sus milagros, prodigios y maravillas en tu vida. Haz esta oración conmigo y declara que Jesús es el Señor de tu vida. Señor Jesús, perdona nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras culpas, nuestras desobediencias. Limpia nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Límpianos de todo pecado para que podamos entrar en tu gloria, para que podamos estar en tu gloria, para que podamos entrar en tu gracia, para que puedas tú justificarnos con el poder de tu sangre, para que nos puedas inscribir en el libro de la vida, ser mi Dios eterno para siempre, desde ahora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano, y al Señor, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, te bendiga desde ahora y para siempre, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro